Amigos, nos encontramos el día de hoy en Acapulco porque vamos a ver la devastación que dejó el huracán Otis en la ciudad. Ey, no mames, Teca, pero eso no es Acapulco. ¿Cómo que no es Acapulco, güey? No, güey, estamos en Toluca. ¿Estamos en Toluca? Sí, güey, Toluca siempre ha estado así. Pero si las casas no tienen pintura, ¿no se las llevó el huracán? No, siempre ha sido así de gris. No. ¿Neta siempre ha estado así de damnificado? Así es. ¡A la bestia! ¡Güey, bienvenidos a Toluca! ¡Güey! Amigos, nos encontramos en nuestra primera parada en esta búsqueda de las zonas arqueológicas que se encuentran por la ciudad de Toluca, aquí en el bello y muy seguro Estado de México. Estamos en este momento en la zona arqueológica de Ocoyoacac, que se encuentra a las orillas de la carretera de México-Toluca, que la verdad nosotros nos sorprendimos bastante porque básicamente es el patio trasero de un restaurante. Es correcto. Así que toda la banda que venga a desayunar, sábados y domingos hay buffet en el restaurante del Parián. Publicidad no pagada. Publicidad no pagada, pero es de verdad. Vienen, se estacionan y pueden pasar a ver estos vestigios de una civilización antiquísima. Es tan antigua como los teotihuacanos porque esta zona arqueológica es teotihuacana. Sorprendentemente, estamos muy lejos de Teotihuacán. De hecho, si el editor puede poner en el mapa de donde estamos ahorita a donde está Teotihuacán, la neta está lejísimos, ¿no? Entonces es muy sorprendente que estos vestigios arqueológicos sean de esta cultura. Así es, lo que se cree es que fueron inmigrantes teotihuacanos que eran como más o menos comerciantes y crearon aquí como una aduana, un punto de intercambio donde pudieran descansar los viajeros. Y esta zona arqueológica es muy extraña porque no tiene nada que ver con las otras zonas que vamos a estar buscando el día de hoy aquí cerca de Toluca, porque justo son de teotihuacanos, no tiene nada que ver, solamente se ocupó del año 250 al año 450. Y cuando cae Teotihuacán, ¡puf! Desaparece totalmente. Y bueno, si ustedes se preguntan qué pueblos habitaban aquí, bueno, pues eran los pueblos principalmente matlaltzincas, ¿no? Que son una cultura totalmente diferente, que hablaban inclusive otro idioma. Entonces, es bastante extraña esta zona, no podemos acceder realmente, está todo cercado, pero pues si quieren conocer un poquito y quieren venir a desayunar y luego ver una zona arqueológica, vale la pena venir. Así es, una zona arqueológica de Teotihuacanos 250 después de Cristo. Es única esta zona arqueológica aquí en el Estado de México y deberíamos de investigarla un poquito más. También hay algo que decir sobre Ocoyoacac, aprovechando que estamos aquí. Ocoyoacac aparece en los códices. Desde los códices, entonces también el escudo de Ocoyoacac de la localidad donde estamos es el mismo que se usa desde los códices prehispánicos. Entonces todavía lo siguen utilizando. Y no hemos dicho qué significa Ocoyoacac. Significa el lugar donde empiezan los ocotes. Es correcto. ¿Y qué son los ocotes? Árboles. Son árboles. El ocote es con el que luego prenden así el carbón. Exacto. Para que huela rico. Para que huela rico también. Amigos, nos encontramos ahora en el Cerro del Tolán, donde vive ¿quién, Carlos? El dios Tolo y muchos chapulines. Como tu compa. Te estoy viendo, Arturo. Así que amigos, acompáñenos porque aquí vamos a explorar un poco de lo que es esta zona arqueológica que se encuentra en el Cerro del Tolán, hasta arriba, que curiosamente es una de las zonas arqueológicas más importantes del Estado de México y tristemente está muy descuidada, pero cabrón, ¿no? Entonces quédense porque estaremos explicando un poco eso y quiénes habitaron aquí. Amigos, como dijimos, esta zona arqueológica se llama el Cerro del Tolán porque se estaba dedicado al dios Tolo, que es el dios del amor, y como dijimos, habitaban los matlaltzincas. ¿Quiénes fueron los matlaltzincas? Los matlaltzincas los vemos en nuestro video de Teotenango, que fue un grupo que también salió de Aztlán y que lo dijimos también en nuestro video de Cuernavaca, en la zona arqueológica de Teopanzolco, que estaban muy vinculados con los tlahuicas. Eran básicamente primos todos, ¿no? Entonces, este lugar fue habitado principalmente desde el 600 después de Cristo, y ya formalmente cuando se construye esta zona arqueológica, cuando se construye este lugar, es a partir del 1100 después de Cristo. Y de hecho, un dato curioso es que el auge de esta zona matlaltzinca, está muy vinculada con la caída de Teotihuacán y el auge de Tula. Es decir, que pues también tenían influencias teotihuacanas, pero eran uno de los pueblos que más bien tenían relación con ellos, ¿no? Tras la caída de Teotihuacán, que era pues básicamente la superpotencia de la región, pues este lugar se desarrolla. Los matlaltzincas tuvieron una extensión enorme, porque podemos ver su presencia desde el sur de Teotenango, hasta el sur, que es Teotenango, ahorita Calixtlahuaca, que es la siguiente zona arqueológica a la que vamos a ir, y también llegaban hasta la Ciudad de México en la zona de Mexicali.
Matlaltzingo, ¿no? O sea, realmente esta zona, por ejemplo, del Cerro del Toloche tiene una extensión aproximada de 30 kilómetros a la redonda. O sea, imagínense nada más el tamaño del Imperio Matlaltzinca. Y bueno, pues estos también fueron sometidos por los mexicas. 1474 fue cuando son sometidos por los mexicas por el Tlatoani Axayácatl. Y déjenme mostrarles un poco de lo descuidado que se tiene este lugar. Es un poco triste saber que un lugar tan importante como fue el Cerro del Tolán, que fue la capital de los Matlatzincas, se encuentran en estos estados, ¿no? Podemos ver aquí un intento de restaurar un poco de este basamento, no sé ni siquiera cómo decirle a este pequeño bulto de piedras que tenemos de este lado. Los arqueólogos me sabrán decir un poco más, pero creo que es importante que le demos visibilidad a este tipo de monumentos para que se empiecen a preocupar por ellos. Y no solo eso, también acá atrás de mí tenemos una pirámide. Así es. No es el cerro, así se ven las pirámides antes de descubrirlas. Así se veía Teotihuacán, así se veía Chichén Itzá antes de que los limpiaran y los reconstruyeran. Las pirámides que tenemos actualmente son pirámides reconstruidas. Entonces aquí esto es lo que se debería de hacer, limpiar, escarbar y hacer mucho trabajo de investigación para después poder saber cómo se veía o tal vez imaginar cómo se veía esta pirámide en su momento. Porque como les repito, es la capital del pueblo Matlatzinca, uno de los pueblos más importantes de la época prehispánica, uno de los señoríos más grandes que habitaban en esta zona y es muy feo verlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, podemos disfrutarlo ahorita en este estado y es importante para las autoridades venir a darle una barrida por lo menos, ¿no? Amigos, les voy a contar un dato muy interesante, muy curioso sobre esta zona arqueológica que conocemos como el Cerro del Tolán. Hagan de cuenta que en este lugar se cree que existe una cueva que tiene acceso a la morada del dios Tolo. El dios del amor, así es como lo conocemos. Antiguamente venía la gente y se metían por una abertura de aproximadamente 1 metro a una cueva súper oscura. La gente salía corriendo de ahí porque sentía que los estaban mirando. Se dice que una vez un zapatero entró a esa cueva a las 7 de la mañana con la encomienda de encontrar una naranja en un punto del camino y volver. Esto no tenía que tomarle más de 1 hora. Sin embargo, el zapatero salió hasta las 8 de la noche. Lo que relata el zapatero fue que al entrar a la cueva se encontró con 2 seres reptilianos, así es, humanoides, quienes le ofrecieron oro y quienes le ofrecieron plata. Pero él dijo que solamente iba por la valentía. Dicho esto, estos seres lo pusieron a prueba y fue ahí que lo sentaron en una silla de serpientes y fue mordido. Se durmió y despertó y así fue que pudo salir. Entonces se dice que este lugar en el que estamos actualmente, casa del dios Tolo, y aquí viven seres peculiares, intraterrestres, reptilianos, la 4T, no lo sabemos, pero si lo quieren averiguar, es solo para valientes. Amigos, estamos en la cima del Cerro del Toloche, en la zona arqueológica de Tolán. Entonces, yo les quería comentar que antes aquí nosotros vinimos hace 2 años a grabar, por cuestiones no salieron los videos y por alguna razón había antes aquí una cruz que ya no está. De 2 años a la fecha, hoy 2023, 2021 cuando venimos, algo pasó aquí que tiraron esta cruz. Algo que también nos pareció muy interesante es que hayan puesto una cruz sobre un basamento prehispánico, lo que nos quiere decir que la gente sigue viniendo a estos lugares a pues hacer el culto, ¿no? Lo que se dice. Entonces, hacer sus peregrinaciones, a pedir. Entonces, este sigue siendo un lugar muy importante para la gente. Más o menos porque no hay mucha, pero sí llegan a venir, se los prometo. ¡Suzuki! Amigos, estamos en el precioso estado de México y acabamos de llegar a la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Lo que tengo atrás de mí, adivinaron, es un templo de Hécatl. Les voy a platicar un poco sobre la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Calixtlahuaca significa las casas en las llanuras o en la llanura con casas, más o menos, esa es la traducción del náhuatl. Los nahuas llegaron y le impusieron ese nombre a este lugar. Este lugar fue habitado primero por otomís, después por gente de Teotihuacán, después por gente de los toltecas, después por mazahuas, después por matlatzincas y por último por gente nahua. Este lugar pasó por todos y entonces es por eso que vamos a encontrar aquí mucha influencia de todas las culturas, como por ejemplo el culto a Hécatl, que lo traen los toltecas, que lo traen los teotihuacanos, y también el juego de pelota, el culto a
además dioses que ahorita les vamos a ir mostrando. Igualmente aquí tenemos un Calmecac que no es un Calmecac, pero ahorita se los vamos a mostrar. Oye, ¿y por qué es un templo de Hécatl? Pues porque tienen un basamento de forma redonda. Esto era porque el dios del viento se manifestaba en forma de remolino, entonces por eso las formas redondas. También lo podemos ver en muchos otros de nuestros videos que hemos visitado, como Tecuaque, como Xochitecatl, todo en Tlaxcala. Aquí cerca en Coatetelco también tenemos más adoratorios al dios Ejecatl. Amigos, continuamos un poco con la historia matlaltzinca. Los matlaltzincas, hagan de cuenta que estaban divididos en 3 altepetl o 3 señoríos, o podríamos decir, hagan de cuenta, 3 reinos, ¿no? Los 3 principales eran Tolán, que era donde ahorita estábamos en el Cerro de Toloche, Teotenango, que de hecho ya tenemos un video y vayan al video de Teotenango para descubrir esta gran, importante y amurallada zona arqueológica, y aquí, Calixtlahuaca. Bueno, resulta que Tolán quería hacer una alianza con los mexicas porque ellos sabían, pues obviamente, el poder que tenían, ¿no? Al contrario de Calixtlahuaca y Teotenango, que ellos estaban en contra de aliarse con los mexicas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues sucede que Axayácatl, como ya lo habíamos comentado, invade este gran imperio matlaltzinca y los conquista absolutamente todos junto con sus aliados de Tolán, ¿no? Entonces cae Calixtlahuaca, cae Teotenango, y ¿qué es lo que hace Axayácatl para poder evitar que haya más levantamientos dentro de los matlaltzincas? Bueno, lo que hace es tomar más de 11,000 prisioneros, llevárselos absolutamente todos a Tenochtitlan y sacrificarlos. Pero obviamente Axayácatl sabe y conoce que pues, estos lugares tienen que estar habitados, entonces manda un montón de colonos nahuas, colonos mexicas, a habitar esta zona, y es cuando le llaman Calixtlahuaca, ¿no? Es algo muy similar a lo que hacían los romanos. Los romanos, cuando invadían un lugar, llevaban romanos a esas zonas invadidas para poder mantener un control y una colonización aún mayor. Fíjense la relación que tienen los mexicas y los romanos, ¿eh, raza? Amigos, nos encontramos ahorita en el monumento número 3 en la zona arqueológica de Calixtlahuaca, lo que asumimos que es el templo de Ejecatl porque tiene una base circular. Además, dentro de las investigaciones y las excavaciones que se hicieron aquí por el arqueólogo Payón, encontraron muchas advocaciones y muchas estatuillas del dios Ejecatl. Muchas de ellas en su advocación como hombre mono araña. Así es, a Ejecatl se le relacionaba mucho con el mono araña. Esto porque el mono araña va por las copas de los árboles y aúlla como el viento y se mueve como el viento rápidamente. Y es por eso que le daban esta advocación. Justamente aquí enfrente está un museo al que tienen que ir antes de venir a la zona, y ahí van a encontrar una réplica de la estatua que encontraron aquí, justo en esta zona, en este monumento, del tamaño enorme que vemos en el museo. Y es muy curioso, cuando la encontraron fue mientras el arqueólogo no estaba. Entonces quienes la encontraron la sacaron sin el permiso del arqueólogo. Y un dato muy curioso es que uno de los trabajadores se llevó un brazo que después regresó. Pero bueno, eso fue lo que pasó. El arqueólogo no lo sacó, sino fueron sus trabajadores, y ya se estaban llevando por partes nuestro patrimonio. Además, también aquí encontraron entierros de una máscara muy importante y representativa de Ejecatl, que también es parte del arte mexica, que tenemos en los museos como el Museo de Historia Natural y el Museo de Antropología y todos los otros museos. Y vayan a todos los museos y vengan a las zonas arqueológicas. Y Amigos, un dato curioso de este lugar es que antes medía 144 hectáreas de extensión. ¿Y ahora cuánto mide, Carlos? ahora ya nada más 116. Y esto es porque pues, la gente ha construido primero casas, sus casas de manera irregular sobre las zonas arqueológicas, y también lugares de siembra, ¿no? De hecho, esta es una de las invasiones más peligrosas que ha tenido Calixtlahuaca, ¿no? Porque vemos la destrucción de este lugar poco a poco. Así es, vemos los sembradíos por todos lados, y la zona arqueológica, digamos que está en medio, está metida, es como Palestina en Israel. Está, o sea, en medio, o sea, están los plantíos, la gente, las casas, y al mismo tiempo estamos parados sobre la zona arqueológica. Entonces todo el pueblo de Calixtlahuaca sigue siendo la zona arqueológica. Amigos, nos encontramos ahorita en la plaza del conjunto de Tlaloc, aquí en Calixtlahuaca, y nos encontramos en un zompantli, estos míticos lugares donde ponían cráneos por todos lados, estos muros de cráneos que hacían que los enemigos se doblegaran del terror solamente de verlos, o no, también tenían otras advocaciones como de la agricultura y la fertilidad. Y entonces aquí esto lo que tenemos es un zompantli que conserva aún las máscaras de cráneos originales. Estas dos que vemos aquí todavía son de la misma época, ahorita ya están erosionadas y por la lluvia y por la intemperie, pero es importantísimo
saber que tenemos todavía en nuestro país este tipo de esculturas. Y los cráneos de aquí, que son originales, es algo único que podemos ver en la zona arqueológica de Calixtlahuaca, entonces vale la pena y vengan a verlo. Ya, amigos, estamos en el segundo gran monumento aquí en Calixtlahuaca, donde podemos ver lo que es el templo dedicado a Tlaloc. Una vez más vemos a los dioses que trajeron al menos los teotihuacanos, y aparte podemos ver que la pirámide tiene influencia teotihuacana, lo cual pues nos confirma la presencia de este grupo mucho antes de la llegada de los matlaltzincas y bueno, después de la invasión mexica. Amigos, algo muy curioso de la zona arqueológica aquí en Calixtlahuaca es que todos los monumentos que tenemos aquí están desperdigados, pero no están cerca. Necesitamos recorrer grandes distancias, aproximadamente 5, 10 minutos, 15, dependiendo al pasito al que vayas, para poder llegar al siguiente monumento. Ahora, estamos justamente a mitad del camino y como pueden ver, dirán, estás en medio del campo, Carlos. No, estoy en la zona arqueológica. De hecho, muy probablemente abajo de mí hay basamentos. Y además, ¿qué podemos ver? Lo que les comentaba, sembradíos. El poco interés de la gente por cuidar estas zonas arqueológicas. También se entiende, necesitamos comer, pero yo creo que podemos organizarnos de diferente manera, ¿no? Para poder tener nuestras casas, tener nuestras cosechas y al mismo tiempo poder cuidar y aprender de nuestro patrimonio. Así que échale una rascadita al piso, mis tíos, por favor. Todo Calixtlahuaca es una zona arqueológica. Amigos, por fin llegamos. Estamos en el monumento 5 y 7, que es denominado el Panteón. En este lugar se encontraron, como bien lo dice su nombre, muchos entierros, se encontró mucho oro, cerámica, piedras preciosas, pero algo muy curioso de esta parte de aquí es que fue reconstruido por un señor, no por un arquitecto, no por un arqueólogo, no por una persona que realmente le supiera, estuviera calificada. Una persona pidió permiso al INAH para reconstruir este lugar. Esto nos habla una vez más del abandono que se tiene en las zonas arqueológicas. Así que no todo es Teotihuacán, chavos. Amigos, como se los comentamos en nuestro video de Teopanzolco, los matlaltzincas y los tlahuicas se la pasaban rebelándose en contra de los mexicas, ¿no? Porque no les gustaba estar sometidos por ellos. Ahora, en Teopanzolco se rebelaban los tlahuicas, aquí se rebelaban los matlaltzincas, y la última rebelión, la penúltima rebelión que se dio fue en 1484 a 1486 por los matlaltzincas aquí en Calixtlahuaca. Lo que pasó fue que Tizoc, el tlatoani de esa época, vino y sometió la rebelión matlaltzinca y destruyó Calixtlahuaca totalmente para poder reafirmar su poder. Y luego, en 1510, los matlaltzincas se volvieron a rebelar en contra del imperio mexica y fue Moctezuma II el que volvió a someter a los matlaltzincas para finalmente pues ser destruidos todos en 1521 tras la conquista de Tenochtitlan. Amigos, ahorita nos encontramos adentro del templo de Hécatl. Esto es algo único que podemos ver aquí en Calixtlahuaca, que es las etapas constructivas. Normalmente esto lo hacen los arqueólogos y hacen este tipo de túneles, pero nosotros no podemos entrar. Aquí es algo único y excepcional, que podemos estar viendo la primera etapa constructiva de este gran templo de Hécatl, que tuvo 4. La segunda fue por toltecas, la tercera fue por matlaltzincas y la cuarta ya fue de influencia náhuatl. Entonces podemos ver aquí este tipo de etapas constructivas. Entonces ellos hacían el mismo basamento sobre el que ya estaba construido. Aquí mantuvieron la misma forma y la misma orientación. Para ellos hay que recordar que la orientación era muy importante, así como la forma, que nos dice que es un basamento dedicado a Hécatl. Hace rato les dijimos que estábamos en la primera etapa constructiva, lo cual no es cierto. Pudimos ir aún más adentro del templo de Hécatl y este parece ser la primera etapa constructiva. Ya no se puede ir más adentro por lo que podemos ver. Entonces esto es algo único y nunca habíamos visto algo así. ¿Puedes dar la vuelta? No, ya está cerrado. ¿Ya? No me dejen. Sí está... Se siente raro. Se siente raro, ¿eh? Se siente raro. Siento que no deberíamos estar aquí. Y ve, sube. Cuídanos. Oye, Carlos, si quieres este lugar. Pues pareciera que es como la casa del dios Tolo, el dios del amor. ¿Por qué? Se ve que aquí se hace el ritual bastante seguido. Sí, así es. Estamos en el templo de Hécatl. Así que
Vámonos volados de aquí que no quiero que me toque. Amigos, ahorita estamos en la cima del templo de Hécatl y lo que vamos a ver a mis espaldas es el monumento número 17 o el conjunto denominado el Calmecac. Actualmente se sabe ya con las investigaciones que se han hecho que muy probablemente no sea un Calmecac como se propuso originalmente en 1930 por el arqueólogo que lo descubrió, quien dijo que era pues justamente un Calmecac, una de estas escuelas religiosas para sacerdotes, pero ya se ha investigado y la arquitectura corresponde a un palacio real mexica. Tiene la misma arquitectura, la misma división de cuartos. Entonces ahora se supone que el monumento número 17 que vemos hasta allá, porque están un poco retirados los monumentos de uno del otro en esta zona arqueológica, pertenece a un palacio real y no al Calmecac. Dato curioso. Podemos ver que justamente cómo el pueblo invade, ¿no? Así es. Y justo el día de hoy no está abierto porque la gente de hoy descansó. Pero es que es muy grande, cuidar esta zona arqueológica es muy difícil y requiere muchas personas y como hemos visto, hay poquito presupuesto. El día de hoy ha sido un día de terror, amigos, pero no vamos a cerrar aquí. Déjenme contarles algo que se encontró en esta zona arqueológica. En el año de 1930, el arqueólogo Payón estaba haciendo sus investigaciones, estaba escarbando y en uno de los entierros que estaba escarbando encontró algo peculiar, algo rarísimo, algo que no tiene nada que ver con la zona. Encontramos nada más y nada menos que una cabeza que data del siglo II después de Cristo y proviene del Imperio Romano. ¿Qué hace aquí un pedazo de cerámica en un entierro original de los romanos del siglo II? ¿Cómo fue que esta pieza de cerámica viajó en el tiempo? ¿Cómo fue que se trasladó desde Roma hasta el Estado de México? No lo sabemos. Esto nos hace pensar que pueden ser ovnis, que pueden ser viajeros en el tiempo o incluso la 4T. Pero nunca lo sabremos. Es uno de los misterios que nos deja Calixtlahuaca. Se los dejo también a ustedes. Bueno, y algo que le faltó a Carlos decir de este gran misterio es que el entierro data de 1484. No, sí, de 1484 a 1510 aproximadamente. O sea, este entierro, pues hagan de cuenta que tiene 1200 años de diferencia que la cabecita romana que se encontró en este lugar. O sea, nada más para que se imaginen qué chingados hacía pues, ese vestigio arqueológico que realmente nadie sabe por qué está ahí y por eso dicen que sí pudo haber sido, pues ya saben, la 4T. La 4T, una broma o incluso los aliens, ¿no? La verdad no lo sabemos. Puede ser como el siglo vacío de One Piece. Si son otakus me van a entender. Amigos, ahorita les queríamos mostrar lo que hay aquí adentro de la parroquia de San Francisco de Asís en Calixtlahuaca. Tenemos una de las piedras de sacrificios que trajeron de la zona arqueológica, que es justamente el mismo lugar. Y también un dato curioso es que las piedras que encontramos con los petroglavados es un número indeterminado el que se colocó para hacer esta parroquia. Prácticamente toda fue hecha con los restos de los templos prehispánicos. Y es algo fenomenal. Amigos, para mí esto es algo impresionante de ver porque de verdad en la fachada podemos encontrar aquí la forma de un pájaro. Esto puede relacionarse incluso con el señorío de Tenango, o sea, puede ser así como el símbolo del señorío de Tenango del Valle. Tenemos más dibujos, más glifos de este lado, más petrograbados, pero todo es increíble. Vean nada más la calidad del detalle, cómo se ve todavía. Esto es impresionante, esto tiene más de 500 años de antigüedad. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura aquí en Historia para Tontos. Muchas gracias a Suzuki por el apoyo con la nueva S-Cross 2023 que nos estará llevando a todas partes. Y si les gustó el video, por favor ayúdenos a compartirlo con su mamá, su papá, su tío, su hermano, el lechero, su amante, nada, con quien sea. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales oficiales, prendan la campanita para no perderse ninguna actualización aquí en Historia para Tontos y pues nos vemos el próximo domingo con nuevo video y una nueva aventura. Así que recuerden que no hay historia si no hay un güey. ¡Nos vemos!